Ya se siente el fin de semestre. Ok, ya las clases se vuelven un poquito más pesadas cuando estamos a final de semestre, pero bueno, ya. Nada más hay que echarle ganas unas semanas y ya se acaba otro semestre. ¿Vale? Entonces, nos quedamos viendo algunas funciones para convertir cadenas a otros tipos de datos. También vimos operaciones para imprimir cadenas de otra manera, utilizando los especificadores de formato, pero ya con funciones diferentes a printf y scanf, sino que ya también podíamos usar funciones directamente que nos ponían saltos de línea, que ya detectaban que eran caracteres o cadenas y les daban cierto formato. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de funciones. Vamos a ver primero este material, que son las operaciones de memoria. En este caso me refiero a que, como ustedes recordarán, pues las cadenas se almacenan básicamente en arreglos, ¿no? Y al estar en arreglos, pues tenemos las cadenas directamente almacenadas en memoria. Entonces, hay algunas funciones que nos permiten manipular la memoria y que pueden realizar ciertas operaciones que nos pueden ayudar con las cadenas. ¿Vale? ¿Qué pasó, Cristian? Bueno, profe, una, una Dime. pregunta, de la clase anterior, ya ve que había puesto hola y que después lo leía al revés. ¿Se, se puede Ujú. hacer eso con números? Eh, a ver, déjame acuerdo cómo lo hicimos. Usamos una función, ¿no? Ah, sí, Sí. no. Eso no se podría hacer con Ah, números. ok. Me abro el ejemplo. Porque la función que estábamos utilizando en este caso para imprimirlo es una función que únicamente manipula cadenas. Según yo era con putchar o era con put, no me acuerdo. Ajá, justo. Nosotros estábamos haciendo aquí la reversa y la manera en la que se iban pegando los elementos como en orden inverso era justamente con put char. Entonces, al tener un char, pues la función solo está esperando aquí un carácter. Pero lo que podrías hacer es convertir tu número y representarlo como char y también se podría, ¿no? Entonces ahí podrías invertir números también, pero digamos directamente no se va a poder. Tienes que hacer ahí algunos cuantos cambios a tus datos, ¿vale? Ok, profe. Gracias. No, ¿de qué? Entonces les decía que vamos a ver ahora funciones que dependen de operaciones de memoria. Entonces yo ya tengo en un fragmento de la memoria, en algún registro, tengo una cadena, ¿no? Y a lo mejor yo quiero copiar esa cadena en otro espacio de memoria, o quiero buscar algún elemento en otro espacio y moverlo, estar ahí básicamente jugando con espacios de memoria. Eso se puede hacer con algunas funciones que sí tiene la biblioteca string H, que es la que hemos estado utilizando casi en todo este tema, pero algo bonito o algo útil más bien de esta biblioteca es que justamente nos permite también hacer estas operaciones con cualquier tipo de dato. Y esto viene dado porque está utilizando apuntadores a void, ¿no? Creo que nunca hablamos de los apuntadores a void, pero básicamente nos dicen o le dicen al compilador que puede apuntar a cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces, justamente esta biblioteca va a tener funciones que nos permitan manipular, comparar y buscar en bloques de memoria, ya no tanto como una cadena, sino en un bloque de memoria, aunque pues a final de cuentas una cadena termina siendo un bloque de memoria de puros caracteres, ¿no? Entonces, estas operaciones tratan los bloques de memoria como si fueran arreglos de caracteres y los podemos manipular con cualquier tipo de dato básicamente. Entonces, de estas funciones, algunos parámetros, o tanto de regreso como de entrada, los declaran con esta notación que les decía, una apuntadora void. Entonces, esto quiere decir que pueden ser utilizados para manipular memoria de cualquier tipo de dato. Aunque nosotros ahorita lo vamos a ver directamente con cadenas, puede servir, estas operaciones sí sirven con cualquier tipo de dato. Entonces, vamos a ver cada una de esas funciones y a ver qué sale. ¿Sale? Entonces, la primera función que vamos a ver es la función memcopy, ¿no? Que justamente como podrán inferir del nombre, pues nos permite hacer copias en memoria, ¿no?
Entonces la función pues se llama justamente memcopy, nos va a devolver un apuntador a void, es decir, puede ser un apuntador a enteros, a caracteres, a flotantes, a cualquier tipo de dato. Va a recibir también un apuntador a algo de cualquier tipo de dato, y cuando digo algo me refiero a un bloque de memoria, ¿no? O sea, puede ser un arreglo de enteros, puede ser un arreglo de cadenas, puede ser un arreglo básicamente de cualquier tipo, pero tiene que recibirlo en este caso como void para que sepa que es de cualquier tipo. Después nos va a recibir otro apuntador que también va a ser de tipo void, es decir, puede ser un bloque de cualquier tipo de datos, pero aquí lo estamos restringiendo a que sea constante. Es decir, yo a este apuntador o al valor que me está representando ese apuntador no lo puedo modificar. Acuérdense que const lo que nos dice es este arreglo o esta estructura que tienes definida no la puedes alterar, ¿sale? Es decir, ya no va a ser mutable, solo la puedo modificar fuera de la función. Y ese uno en este caso sí lo puedo manipular, ¿sale? Y después aquí le estamos pasando el número de elementos que queremos copiar. Entonces, ya en resumen, la función memcopy lo que está haciendo es copiar n caracteres, donde n es el tercer parámetro que le estamos pasando, y lo que va a hacer es tomar n caracteres del objeto que está apuntando S2 y los va a venir a escribir en el objeto al que está apuntando S1. Aquí cuando digo objeto me estoy refiriendo a un bloque de datos, ¿sale? Y ya que haya terminado de hacer la copia de S2 en S1, lo que va a hacer es darme un apuntador a ese objeto S1, que es el que acaba de copiar. O si lo vemos de otra forma, en términos de cadenas, toma una cadena, toma otra cadena, le digo, quiero que copies 3 caracteres de la segunda cadena en la primera, y al final me devuelve la primera ya copiada, ¿sale? Ahora, algo que es importante es que esta función considera que las dos cadenas están en lugares de memoria separados, ¿no? O sea, no se vale que yo utilice, por ejemplo, la misma cadena, porque entonces ahí se empezaría como que a sobreescribir la memoria y eso puede causar ruido, ¿no? Entonces la función lo que hace es que si los objetos están en la misma sección de memoria o son la misma cadena o están intersectadas por un cachito o algo por el estilo, no hace absolutamente nada. La función está indefinida bajo esos casos. Pero si yo por alguna razón a fuerzas quiero hacer eso y se está encimando la memoria, ahí se sugiere en lugar de utilizar directamente memcopy, utilizar memmove, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona esta otra función, pero básicamente pues nos va a ayudar a auxiliarnos en este caso, ¿va? Entonces vamos a ver el ejemplo 1. Me abro rápidamente Replit, que se me olvidó abrirlo. Y lo que vamos a hacer es hacer el ejemplo de copy. ¿No? Estos ejemplos son muy cortitos, traté de que no fueran ejemplos muy elaborados porque pues solo queremos ver cómo funcionan, valga la redundancia, las funciones, ¿no? Entonces se llama ejemplo memcopy. Entonces, bueno, aquí tenemos el código. Básicamente lo que está haciendo es declarar una cadena, ¿no? Porque es un arreglo de caracteres. No tiene absolutamente ningún valor inicializado, solo estoy diciendo que es una cadena y que va a tener 18 caracteres, ¿sale? Y después tengo otra cadena S2, no le estoy dando el tamaño porque lo va a inferir a partir de la cadena que le estoy poniendo, y la cadena se llama copia esta cadena. Entonces mi objetivo es copiar todo lo que tiene la cadena S2 en el espacio definido por la cadena S1. Entonces mando llamar a memcopy, le paso S1, S2 y le paso 18, que es el número de caracteres que quiero copiar. Entonces la función lo que va a hacer es venir a S2 y ir contando 18 caracteres, y cada uno de esos caracteres lo va a copiar directamente en la cadena S1. Entonces va y dice, este es el primer carácter, copia la C en S1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Entonces me va a copiar estos 17 caracteres en ese uno, pero ese uno me dijo 18. ¿Cuál será el 18 carácter? Pues acuérdense que las cadenas siempre tienen que terminar con el carácter vacío, ¿no? El diagonal 0. Entonces, ese es el 18º carácter que está copiando dentro de la cadena. Siempre tienen que considerar ese carácter porque acuérdense que si no, algunas funciones empiezan a generar errores. Entonces, ya que hago esa copia, ya que está aquí ese 1 almacenado, pues lo que voy a hacer es básicamente imprimir ese S1. Uno diría, oye, pero S1 está vacío, ¿cómo que vas a imprimir S1? Ah, pues es que acuérdense que S2 se copió en S1 y la función a final de cuentas lo que hace es modificar a S1, entonces S1 ya tiene la copia directamente ahí almacenada. Entonces vamos a ejecutarlo para que vean que sí se está copiando. Y entonces me dice, después de copiar S2 en S1, pues esta cadena ahora contiene exactamente la misma cadena que acabamos de copiar, ¿sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con memcopy? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Va, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, que era memmove. Entonces, memmove, si se dan cuenta, tiene exactamente la misma firma que memcopy, lo único que cambia es el nombre de la función. Va a devolver un apuntador a un objeto, a una sección a un bloque de memoria de cualquier tipo. Va a recibir un bloque de memoria S1, un bloque de memoria S2, que en este caso también es constante, y me va a recibir un número de caracteres, ¿no? Una N. Entonces, hasta ahí uno diría, pues, ¿quién sabe cuál es la diferencia? Entonces aquí me dice, pues la función va a copiar n caracteres del objeto apuntado por S2 un objeto apuntado por S1. Si yo leo la definición de la función anterior, dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí la copia la va a hacer ligeramente diferente. Lo que va a hacer es lo siguiente, me dice, vamos a suponer, ¿no?, que yo tengo los caracteres en S2. Entonces, lo primero que va a hacer es tomar los valores de S2 y los va a copiar en un arreglo temporal. Es decir, va a crear por ahí un tercer arreglo y va a copiar todo lo que tenga S2 en ese arreglo. Y después, ya que están todos los elementos en ese arreglo temporal, los va a pasar a S1. Entonces, lo que está haciendo es que, como les decía, si aquí yo tengo que, por ejemplo, los arreglos están compartiendo bloques de memoria, cuando yo empiece a copiar S2 en S1, pues se van a empezar a encimar mis elementos y voy a empezar a tener inconsistencias. Entonces, memmove lo que hace es que básicamente toma la primera cadena y se la lleva a otro lado. Y entonces de esta forma como que logra que ya no estén encimados los bloques de memoria. Y entonces si yo empiezo a copiar, pues ya no pasa nada porque ya no me estoy llevando memoria compartida, sino que ya está en otro bloque de memoria completamente distinto. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, esa es la principal diferencia con memcopy y memmove. Dicho de otra forma, pues memmove evita inconsistencias. Entonces uno diría, pues mejor utilizo siempre memmove porque memcopy pues tiene ahí esas inconsistencias. Sí, pero acuérdense que también el tiempo como programadores nos interesa y si aquí esta función lo que está haciendo es primero se lleva los datos a otro arreglo y ya que los tiene en otro arreglo, lo copia al segundo, pues eso es tardado, ¿no? Si mi arreglo tiene tamaño 10, pues eso no se va a tardar mucho. Pero si tengo un arreglo con millones de datos, que digo, ahorita no hemos hecho programas así, pero eso puede pasar en algún futuro, pues copiar 1 millón de datos en otro arreglo y luego a otro, pues se va a tardar, es como va a ser 3 veces la copia, ¿no? Bueno, 2 veces, a diferencia de memcopy, que solo la hace una. Entonces, solo hay que utilizar memcopy cuando estamos seguros de que los arreglos no se intersectan y solo hay que usar memmove cuando estamos seguros de que los arreglos sí se están intersectando, ¿sale? Entonces, en general así funciona. Por supuesto, el comportamiento pues es básicamente el mismo. Vamos a checar ese ejemplo. Se llama ejemplo memmove.
Entonces yo tengo mi cadena X, voy a utilizar la cadena X para hacer la copia en sí misma, ¿no? Como si estoy haciendo una copia de la cadena a ella misma o a un fragmento de esa misma cadena, pues ahí puedo causar inconsistencias porque se estarían encimando las cadenas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero voy a declarar una cadena que se llama X. Entonces esta cadena tiene el contenido hogar, dulce, hogar, ¿no? Entonces primero voy a imprimir la cadena para que veamos qué es lo que tiene. Y después voy a hacer un memmove. Si se acuerdan, memmove lo que hace es tomar una cadena o un bloque de memoria y copiarlo al bloque de memoria que tenemos como primer argumento. En este caso me tiene que copiar 11 caracteres. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta instrucción? Me está diciendo, vas a ir a tu cadena X y vas a buscar la posición 6. Entonces me dice 1, bueno, más bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esa instrucción, lo que tiene aquí, es justamente este fragmento de la cadena. Lo que le pasé a memmove es justamente todo lo que esté a partir de x igual a 6 y quiero que, más bien a partir del índice 6, y quiero que me copies 11 caracteres. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces lo que quiero que me copie es este fragmento, pero le estoy preguntando dónde quiero que lo copies en X. Entonces me lo tendría que sobreescribir aquí desde el inicio. Entonces tendría que tener dulce hogar y luego hogar, ¿no? Pero si yo utilizara memcopy, pues ¿qué pasaría ahí? Pues cuando yo empezara a escribir, pues empezarían a borrar cosas de mi cadena, ¿no? Porque está sobreescribiendo, está en el mismo bloque de memoria. Entonces lo que voy a hacer es utilizar memmove. Entonces primero muevo dulce hogar a otro arreglo, ya que está en otra dirección en memoria, empiezo a leer de ahí y ya empiezo a escribir en la cadena X. Entonces de esta forma ya no se va a estar sobreescribiendo porque lo que estoy haciendo es utilizar arreglos diferentes, ¿vale? Y ya al final imprimo la cadena para ver qué trae. Vamos a ver cómo queda al final mi cadena. Entonces me dice, la cadena en el arreglo X antes de memmove es hogar, dulce, hogar, ¿no? Que es la cadena original, y después justamente lo que está haciendo es que me quita los primeros 11 caracteres, que son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Todo este fragmento que tenemos aquí lo está sobreescribiendo por dulce hogar. Entonces, si solo quito este fragmento que decía hogar dulce y aquí ahora dice dulce hogar, pues aquí después va a haber otro hogar de más, ¿no? Entonces, por eso me salió al final la cadena dulce hogar, hogar, ¿vale? Entonces, a lo mejor este ejemplo es más claro si vamos como dibujando cómo está la memoria y lo vamos, como imaginando, entonces traten de revisar por su cuenta este ejemplo, ejecútenlo, cámbienle cosas a la cadena y vean qué pasa, y a lo mejor eso les da una mejor perspectiva de qué está haciendo, ¿sale? Pero bueno, al menos hasta aquí, hasta esta primera explicación, ¿hay alguna duda? No. Vale, perfecto. Entonces, vamos a pasar al ejemplo que sigue, que es la función memcomp, ¿no? Que el comp en este caso viene de comparación. Entonces, otra vez, la firma se parece muchísimo a las funciones anteriores que tenemos, pero si se dan cuenta aquí, ya estamos teniendo, aquí se me fue, me faltó una S, ¿no? Estamos teniendo dos bloques de memoria constantes. Entonces aquí tengo un bloque de memoria que no se puede modificar. Aquí les digo, me falta una S, pero es otro bloque de memoria que no se puede modificar. Y tengo un número n. Y al final tengo que devolver un entero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Pues la función básicamente va a comparar los primeros n caracteres de los dos objetos o de los dos bloques de memoria que le estoy pasando. Entonces, básicamente tengo dos bloques de memoria. Voy a ir comparando uno a uno los elementos n veces, porque solo me pide comparar n caracteres, y después la función me va a devolver un entero. Ese entero va a ser igual a 0 si los n caracteres que yo fui comparando fueron exactamente iguales. Me va a devolver un valor menor a 0
si los n caracteres del primer bloque de datos son menores a los primeros n elementos del segundo bloque de datos. En este caso, si se acuerdan del orden lexicográfico, va a volver a comparar por ese orden. Y después, si por alguna razón es mayor, pues me va a volver un valor mayor a 0. Es muy parecido a cuando veíamos las funciones de comparación de cadenas directamente, que le decía, mira, quiero saber si esta cadena es igual a esta. Entonces me devolvía 0, o me devolvía 1, o me devolvía -1, o un valor negativo o positivo más grande que 0, ¿no? O más chiquito, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia aquí es que justo estoy haciéndolo todo en términos de la memoria. Y acuérdense que esto, aunque me dice que lo estoy ejemplificando con cadenas, al tener el apuntador a void, pues funciona con cualquier tipo de dato, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejemplo 3, que es la función memcomp, de comparison en inglés. Entonces tengo mi cadena S1, que es la cadena A, B, C, D, F, G. Tengo mi cadena S2, que es la cadena A, B, C, D, X, Y, Z. Y entonces quiero compararlas, ¿vale? Entonces primero voy a ejecutar esta operación, que es memcomp de la cadena S1, ¿no? Que es esta, con la cadena S2, que es esta. Y le digo, quiero que compares los primeros 4 caracteres. Entonces me voy carácter por carácter en los dos. Déjame ver si puedo hacer esto. Sí puedo. Entonces voy y comparo el primero, son iguales. Comparo el segundo, son iguales. Comparo el tercero, son iguales. Y comparo el cuarto. Entonces, dado que los 4 caracteres son exactamente iguales, esta llamada que tenemos aquí, pues nos debería devolver un valor de 0. Porque cuando los n caracteres son iguales, la función devuelve 0. ¿Sale? Después tengo esta otra comparación, pero aquí en vez de pedirme los primeros 4, me está pidiendo los primeros 7. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues otra vez me posiciono en las dos cadenas, comparo 1, son iguales, 2 son iguales, 3 son iguales, 4 son iguales, y aquí vengo y a partir del quinto, incluso en el sexto y en el séptimo, los caracteres ya no son iguales. Entonces aquí tengo que utilizar el orden lexicográfico, es decir, ¿qué letra es más chiquita, la E o la X? Pues utilizo el orden alfabético en este caso. Entonces, E es una letra que por orden alfabético es más pequeña que la X. La F también es más pequeña que la Y y la G también es más pequeña que la Z. Entonces me va a generar un número menor a 0, ¿no? Que tiene que ser negativo. Y en el otro caso, si se dan cuenta, estoy también comparando todos los caracteres, pero aquí estoy comparando ahora al revés. Estoy comparando S2 con S1. Entonces, en términos de S2, X es más grande que E, Y es más grande que F y Z es más grande que G. Entonces, aquí nos va a devolver un valor mayor a 0. ¿Vale? Lo vamos a compilar y ejecutar. Y pues justamente, ¿no? Me dice, ok, en la primera que ya habíamos visto que los primeros caracteres eran iguales, me devuelve 0. En la segunda ya habíamos visto que la primera cadena es más chiquita que la segunda, me devuelve -1. Y si hago la comparación al revés, pues me da 1 porque S2 es más grande que S1, ¿sale? Cuando digo más grande no me refiero a la longitud, no me refiero al tamaño del arreglo, sino que me estoy refiriendo a la comparación de los n caracteres, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Qué pasó, Cristian? Profe, igual, igual toma el primer carácter y lo compara, aunque por ejemplo E y X son diferentes y por ejemplo ya es F, F y GG, aunque tenga X, agarra ese número, el primero. Sí, siempre va comparando o sea, va en orden, ¿no? Primero compara A con A, B con B, C con D, o sea, va uno por uno, ¿sale? Va, Ok, profe. sale. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo.
Y esa, ¿cómo se llama? Esta función es muy útil para ir comparando cadenas porque a veces pasa que yo necesito como ir recorriendo arreglos simultáneamente. Digo, a lo mejor ahorita los programas que estamos escribiendo o sea, no ilustran esta situación, pero es algo muy común en algunos problemas, ¿no? Sobre todo en estructura de datos. Ok, luego, la siguiente función que vamos a ver se llama memchr, ¿no? Memsearch, de cierta forma, que básicamente lo que hace es encontrar la primera aparición de un carácter en los primeros n elementos de un bloque de memoria. Entonces, ¿qué va a recibir la función? La función va a recibir un bloque de memoria S, que como dijimos es constante, por lo tanto no se puede manipular, me va a recibir un carácter. Acuérdense que los caracteres son equivalentes a enteros, entonces podemos utilizarlo también, lo declara con int, pero o sea, el objetivo es buscar un carácter. Y el tamaño en este caso, que serían los n caracteres que voy a comparar. Y al final me va a devolver un apuntador a void. Entonces, si estoy trabajando con cadenas, me va a devolver un apuntador a una cadena. Entonces, esta función básicamente lo que va a hacer es encontrar la primera aparición de C, que es el carácter que estoy buscando, en los primeros n caracteres del objeto apuntado por S. Entonces, la ventaja de utilizar esta función con respecto a las que habíamos visto anteriormente es que las funciones que vimos anteriormente recorrían todo el arreglo. Entonces iban, casilla 1, ¿tú eres igual a C? No. Casilla 2, ¿tú eres igual a C? No. Y así se iba uno por uno buscando. Pero aquí la diferencia es que yo solo le estoy diciendo busca en los primeros n. Entonces, si yo más o menos tengo idea de que ese carácter podría estar al inicio, podría estar en medio o al final, pues puedo ir acotando con esa n para que no hagan la comparación en todo el arreglo. Porque si yo ya sé que no va a estar, por ejemplo, en el final o en la segunda mitad, pues ya para qué lo pongo a comparar en esa parte, ¿sale? Entonces, solo si encuentra ese elemento, me va a regresar un apuntador a ese elemento en el objeto, ¿vale? Y en otro caso, es decir, que no lo encuentra, pues nos va a devolver el apuntador a null, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces tengo mi cadena S, que es una cadena constante, ¿no? Y una cadena, bueno, sí, una cadena. Y después voy a guardar en otra cadena, que en este caso sería S2. Quiero guardar el resultado de que encuentre ese carácter. Acuérdense que me devuelve un apuntador a el lugar donde encontró el carácter. Entonces yo lo puedo guardar en otra cadena para que pues, a partir de ahí me muestre que tenía esa cadena. Dado que me va a devolver un apuntador, pues me va a devolver como la subcadena restante a partir de que encontró ese carácter. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar mi función, ¿no? Le voy a pasar la cadena original, le voy a decir quiero que me encuentres el carácter D en los primeros 18 caracteres de la cadena y ahí, eso que tú encuentres, quiero que me devuelvas un apuntador y lo guardes en S2. Entonces, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Pues va a ir buscando la D en los primeros 18. Entonces, aquí no está la D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí todavía no ha acabado de recorrer los primeros 18 caracteres, pero ya encontró la D. Entonces la función lo que va a hacer es posicionarse en este lugar. Y a partir de aquí me va a decir, o me está apuntando a todo lo que hay a partir de ese carácter. Entonces esta función lo que me está devolviendo es este fragmento de la cadena. Si yo lo imprimo, pues me tiene que mostrar esa cadena. ¿Va? Vamos a ver si es cierto. Search. Entonces me dice, el resto de S, acuérdense que eso es esta cadena, después de que el carácter D has encontrado, es DENA, ¿no? Que es justo lo que les dije, que era la cadena donde encontró el
la cadena que empieza con el carácter que estamos buscando, ¿no? La primera aparición. Si tuviera más, esas ya no las busca. Cuando encuentra la primera, ahí se detiene y nos devuelve el cachito de cadena que sí lo tiene, ¿vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, No, pues profe, sí. todo bien. Vale. Esta función, sobre todo, se utiliza cuando estamos haciendo análisis de cadenas ya un poquito más detallados. Por ejemplo, cuando estén haciendo si quieren implementar un lenguaje de programación o algún compilador, que suena medio imposible, pero es algo que pueden hacer. A lo mejor yo quiero un programa que me detecte sumas, ¿no? Entonces a lo mejor a mí me conviene buscar el símbolo de suma y traer todo lo que está a partir de ahí y así yo puedo ir haciendo como separaciones de mis operaciones, ¿no? Entonces esta función es muy útil para ir separando por fragmentos las cadenas. Si se acuerdan ya teníamos una función que nos hacía separación por tokens, que también les llamamos lexemas, pero la combinación de varias funciones que estamos haciendo les puede ir ayudando a separar en distintas palabras o en distintos símbolos o en distintos fragmentos las cadenas y hacer un procesamiento mucho más sofisticado, ¿no? Pero bueno, ya se pelearán con eso en otras materias. Y finalmente tenemos la función memset, ¿no? La diferencia aquí o el funcionamiento de memset es muy parecido a memcopy y a memmove, pero la diferencia aquí es que no va a copiar tal cual las cadenas, sino que va a sustituir por un carácter los primeros n elementos. Entonces, la función que estés recibiendo, me está recibiendo un bloque de memoria que puede ser manipulado porque no tiene el calificador const, tiene un carácter y tiene un número n. Y al final me va a devolver otro bloque de memoria. Entonces, básicamente lo que va a hacer es copiar en los primeros n caracteres de este objeto el símbolo C, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, quiero que pongas el carácter X y le pongo como N8, me va a poner 8X al principio de este bloque de memoria, ¿sale? Y al final, pues me va a volver un apuntador a ese resultado. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces tengo esta cadena que tiene 15 caracteres y que se define con, en este caso, pues este número de Bs, ¿no? Entonces yo lo que quiero es sustituir las primeras 7 Bs, aquí estoy mandando llamar a memset, y le estoy pasando la cadena 1 y le estoy diciendo quiero que pongas el símbolo B en los primeros 7 caracteres de esta cadena. Entonces tomo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y estos primeros 7 caracteres los vas a reemplazar por esta B, ¿vale? Entonces, vamos a imprimir primero la cadena 1 y después vamos a imprimir cómo queda después del memset. Entonces, ¿qué pasó aquí? Estuvo raro. Claro. Lo que pasa es que recuerden que memset modifica la cadena que le estamos pasando. Y yo estoy imprimiendo la cadena 1 después de haber ejecutado el memset. Entonces, por eso aquí me está mostrando ya la cadena transformada porque justamente la imprimí después de ejecutar la función. Entonces, este fragmento lo vamos a poner abajo. No, no se ejecute antes de imprimir. Entonces, ahora sí, la cadena 1, pues es toda esta cadena que tiene puras Bs mayúsculas. Ejecuto memset y ahora tiene 7 Bs minúsculas al inicio, ¿vale? Únicamente está haciendo una especie de reemplazado, ¿sale? Entonces, ¿dudas con memset?
No, perfecto. ¿No? Vale. Entonces, pues bueno, estas son las operaciones de memoria que vamos a ver. Les digo, string H tienen un montón de funciones. A lo mejor estamos omitiendo algunas que no son tan utilizadas, pero pues la idea es que ustedes puedan utilizar cualquier función que venga en string H y puedan resolver cualquier problema. Y en caso de que esta biblioteca pues no tenga una función que haga justamente lo que ustedes quieren, pues ya vimos también cómo definir funciones sobre cadenas, entonces ustedes pueden definir perfectamente otras funciones, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que son dos funciones muy particulares que nos van a ayudar. De hecho, creo que debimos empezar con esas dos funciones porque son bastante útiles, que son funciones que nos van a permitir reportarle errores al usuario, ¿no? Errores que ya sabemos que pasan, y también para calcular la longitud de algunas cadenas. Entonces, vamos a empezar justamente reportando errores, en este caso con la función string error. Otra vez estas funciones están en la biblioteca string h, ¿no? Justamente porque pues también tienen que ver con la manipulación de cadenas. Entonces, nuestra función string error lo que hace es recibir un número. Ajá. Así como main siempre tiene que devolver un cero, a lo mejor ustedes recordarán en sus clases de IP, nos decían, todos los programas que tú escribas tienen que terminar con cero, ¿no? Siempre tienes que tener un return cero. Pero, ¿qué significaba ese return? Pues lo estamos informando al sistema operativo, en este caso a la terminal que se nos abre cuando estamos ejecutando el programa, le estamos diciendo todo terminó en orden, no reportes ningún error, no me marques ningún aviso, porque todo terminó a la perfección, ¿no? Pero también tenemos algunos números que le permiten decir al sistema operativo, o depende también del compilador, decir, oye, mira, si yo te digo que ocurrió un 2, por favor dile al usuario, lánzale una alerta de que pasó esto, ¿no? De que no encontré un archivo, de que ya colapsé la memoria o cosas por el estilo, ¿no? Entonces la función string error justamente nos va a decir, pásame uno de esos números y yo voy a mostrarle en la terminal o en la pantalla, dependiendo de qué estemos haciendo, nos va a mostrar un texto de que depende del compilador diciendo que ocurrió algún error. Estos errores salen en inglés, pero básicamente le estamos informando al sistema operativo que algo salió mal y que entonces hay que corregir la ejecución. Y nos devuelve básicamente una cadena, ¿no? En este caso nos muestra un apuntador, una cadena, pero al final de cuentas es un apuntador a ese valor. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Primero voy a hacer un código donde se muestre cómo usar esta función, pero también pues aquí vendría la duda, ¿cuáles son los números que le puedo pasar a esa función? Entonces vamos a ver un programa que nos permita ver cuáles son esos números. Entonces el primer programa, que pues, está súper cortito, lo único que está haciendo es imprimir, en este caso, el error que me muestra la función con el código 2. Entonces vamos a ejecutarlo para que vean qué pasa. No, porque estamos en el... Entonces les digo, solo imprime ese código de error, no tiene nada muy sofisticado. Entonces aquí uno diría, no, ya, mi programa, pero no está haciendo nada. No, esto es justamente lo que imprime la función. En este caso, el código 2 le dice a la función string error que nos muestra un mensaje de que no se encontró ese archivo o no se encontró esa carpeta. Eso es lo que dice ese mensaje. Entonces uno diría, ¿y ese tipo de error cuándo lo lanzo? Pues es que ya en otro tema vamos a aprender a leer archivos de texto desde los programas. Entonces a lo mejor yo le digo al usuario, quiero leer el archivo
calificaciones.txt, por decir algo. Y ese archivo yo no lo estoy poniendo donde lo debo de poner, y entonces yo le debo de decir al programador o al usuario de mi programa, oye, no encontré ese archivo. Entonces, con estos mensajes, pues eso nos puede ir ayudando a guiar la ejecución de los programas, ¿sale? Aquí también otra vez vemos la necesidad de que poco a poquito y en algún futuro manejen el inglés para que puedan entonces entender este tipo de mensajes, ¿sale? Y el otro ejemplo que tenemos aquí es un código que nos muestra los códigos de error que están justamente definidos para el compilador que estén usando. Estos van a depender del compilador. Puede que haya más códigos, puede que haya menos, o puede que incluso ya no existan algunos de esos códigos, ¿no? Entonces tienen que aprender también a leerlos. Creo que no cargue el archivo correcto. A ver si me lo subo. Sí, volví a subir el mismo. No. Contigo, aquí está. Entonces, este programa nos va a mostrar un mensaje, un encabezado que nos dice errores de mensaje, ¿no? Códigos de error de mensajes que puede lanzar el sistema. Entonces vamos a recorrer un for. Los códigos de error empiezan desde 1, ¿sale? Entonces este for va a inicializar la variable de control en 1, y en el caso del compilador que yo estoy usando, ojo, esto puede cambiar si están usando de C++ o CodeBlocks o algún otro, eh, ¿cómo se llama? Algún otro compilador que tengan, tienen que pues, ver si funciona. A lo mejor tiene más códigos o tiene menos. Pero si el código no existe, la función misma me dice este código de error no existe. Entonces ahí ustedes le pueden ir tanteando, ¿no? Entonces lo que va a hacer la función pues es ir iterando la i, la va incrementando en 1 hasta 133, ¿no? Entonces va a ser el código 1, el código 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta que llegue al código 133. Y en cada iteración me va a mostrar el número y me va a mostrar el código de error asociado a ese número. Entonces lo vamos a ejecutar para que veamos qué hace. Y pues si se dieron cuenta, aquí ya nos está imprimiendo todos los códigos de error que existen, ¿no? Entonces me muestra, por ejemplo, el código 1 significa que la operación que intentamos hacer en el programa no está permitida. Esto funciona, por ejemplo, con los menús, ¿no? Si ustedes les ponen una opción del menú que no existe, pues le pueden decir operación no permitida, ¿no? Este ya lo habíamos visto, que no se encuentra el archivo, que no existe ese proceso. Esto pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo digo, esto todavía está más avanzado, lo verían en otra materia, pero si están haciendo procesos paralelos, a veces se enciman esos procesos o intento matar un proceso que no existe o algo por el estilo, entonces tengo que mandar un mensaje de que no existe, ¿no? Entonces aquí vienen un montón de mensajes que les pueden ayudar. Por supuesto, ustedes también pueden imprimir esto en pantalla por su cuenta, pero pues para qué me esfuerzo escribiendo todo esto si aquí ya tengo una función que nos ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, no los voy a poner a que se aprendan los códigos de error, eso sería completamente innecesario, pero pues aquí los pueden checar con este código que les estoy mostrando, ¿va? Entonces, dudas con la función string error. No, profe. No, profe. Vale, muy bien. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo, ya el último. Que, insisto, creo que esto debí empezar con esta función, pero bueno, la función string_length básicamente lo que nos devuelve es la longitud de una cadena. ¿Qué es la longitud de una cadena? Pues ya lo habíamos platicado en algún punto, es el número de caracteres que tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo una cadena con 10 caracteres, pues me va a imprimir un 10. Si tengo una cadena con 3 letras, pues me va a imprimir un 3, ¿no? Entonces, es muy sencillo, la función lo único que hace es ir contando, 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 hasta que encuentra el carácter vacío, si se acuerdan, en diagonal 0, y en ese momento, pues me dice, ya está ahí la longitud. Entonces, vamos a
mostrar el ejemplo, es un ejemplo muy sencillito. ¿Es este? Sí. Entonces tengo una cadena 1 que tiene todos estos símbolos, tiene una cadena 2 que tiene todos estos símbolos y tengo esta otra cadena que tiene todos estos símbolos. Entonces lo que voy a hacer es imprimir la longitud de cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces vamos a compilarlo y ejecutarlo. Entonces me dice, la longitud de toda esta cadena es 26, la longitud de esta cadena es 6, la longitud de esta cadena es 17. Entonces básicamente lo que tienen que hacer es ir contando uno por uno los símbolos, tomando en cuenta, por supuesto, también los espacios en blanco. Acuérdense que los espacios en blanco también cuentan como caracteres, ¿vale? Entonces así funciona esta función, es muy sencillita, no tiene mucha complejidad. Entonces hace ratito, más bien ayer, les avisé que tienen cuestionario. No, no va a ser como los otros cuestionarios que hemos hecho donde les pregunto, ¿qué hace este programa? O ¿cuál es el error? O cosas por el estilo. Va a ser un cuestionario muy simple donde quiero que les pregunto, mira, tengo este problema y quiero que me digas cuál es la función más adecuada para resolverlo, ¿no? Entonces, así de, necesito copiar n caracteres de un bloque de memoria a otro. Pues memcopy. Necesito saber la longitud de una cadena. Pues string length, ¿no? Entonces, más o menos así va a ser el examen. Van a ser 6 preguntas y van a ser de todos estos temas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué les sugiero que hagan para estudiar para este cuestionario? Pues háganse una tablita con el nombre de la función y pues que vean qué hace, ¿sale? Entonces, creo que este cuestionario es más sencillo que otros, pero bueno, tienen que repasar estas funciones, ¿sale? Entonces, chéquense todas las funciones que vimos en estos 19 temas, perdón, en estos 6 temas y pues de ahí va a salir todo el cuestionario. ¿Dudas? No, profe, ¿No? todo Ok. bien. ¿Dudas con su práctica de que se entrega mañana? ¿No? Sí, para el cuadro de pruebas, este, en la descripción tenemos que meter todas las variables que vamos a meter o una leve descripción del programa. A ver, vamos a hacer la tablita. Entonces, justo, tienen que decirme, por ejemplo, vamos a suponer que escogieron ¿cuál era el de la huella de carbono y el otro era el de la encuesta? Vamos a suponer que escogen el de la encuesta, ¿no? Entonces aquí le ponen descripción. Prueba que verifica que el promedio de tantas personas me da tal cosa, ¿no? Entonces, entrada, pues aquí le voy a poner los resultados o los datos que me van a pedir en la encuesta con las 5 preguntas y quiero saber yo bajo mi intuición qué me tiene que dar. Entonces aquí voy a apuntar qué me tiene que dar. Entonces básicamente antes de hacer cualquier prueba, aquí llenen esta tabla, ¿vale? Ya que hayan ejecutado el programa, llenan esta columna. Entonces aquí nada más me tienen que poner qué va a recibir su prueba, o sea, cuáles son los datos de entrada, no de cada función ni de cada módulo, sino del programa en general, y qué salida esperada esperan, valga la redundancia, ¿vale? Y la descripción no tiene que ser algo muy sofisticado, ¿no? Algo que sea muy intuitivo, ¿no? Prueba que verifica el promedio, prueba que verifica tal cosa, ¿no? O sea, que sea lo más intuitiva posible. No me vayan a poner aquí una Biblia, pero o sea, si quieren escribir un párrafo o algo, está bien, pero traten de que sea lo más corto posible, ¿vale? ¿Una otra duda? ¿Qué pasó, Edgar? Profesor, solo, por ejemplo, si se piden 4 valores diferentes, digamos que por iteración, llenamos 4 casillas para
Es decir, casilla por cada valor, o podemos poner como el concepto del valor en entrada en una casilla por iteración. En una estaría bien. Nada más ahí me especificas cuántas iteraciones para que yo sepa, ¿no? Así de, vamos a suponer 3 iteraciones y estas van a ser mis entradas, pero en una, ¿sale? De acuerdo, profesor. Gracias. Vale. ¿Qué preguntaron en el chat? ¿Va a subir esta clase hoy? Sí, si a las 4 ven que no lo he subido, porque es más o menos cuando se acaban de procesar los videos, me mandan un mensaje en el grupo, ¿vale? Entonces, en este caso, como son 10 personas que califican 5 temas, serían las 10 iteraciones y los 5 temas. No son 10 personas, pueden ser cualquier número. Ah, ok. Ustedes me dicen, ¿va? O sea, si me dicen, voy a hacer la prueba con 3, ahí me ponen 3 personas, ¿vale? Son calificaciones del 1 al 10, pero no son 10 personas, ¿vale? Ok. Profesor, Dime. y la matriz que decía que teníamos que generar, no me quedó muy claro. Decía que habría que generar una matriz de 5 por 10 en donde se guardaran del 1 al 10 el valor por tema. Pero si nosotros vamos a pedir las calificaciones, ¿los guardamos en cada casilla o algo así? Exacto, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo y ahorita resuelvo tu Dayal. Dame un segundo, a ver. Pero por ejemplo, si entonces son 10 personas, ¿renovaríamos o digamos que reutilizaríamos esa misma matriz por persona? No, la matriz se va a llenar con los resultados de todas las personas. Déjenme hago un ejemplo para que quede más claro. Entonces, es que no me quedó claro de por qué sería entonces de 5 por 10. Porque por cada pregunta vas a tener 10 opciones. Ahorita lo hacemos, dame un segundo. Sí, gracias. Entonces yo voy a tener, ahorita que se ajusta esta cosa, ok, voy a tener 5 preguntas, ¿no? Ya me va a dejar escribir, sí, ya. Entonces voy a tener mi pregunta 1, mi pregunta 2, mejor vamos a esperar a que deje de cargar porque se está tardando un poco. Vamos a hacerlo aquí para más rápido. Entonces, tengo 5 preguntas. Ajá. Pregunta 1, saqué de tamaño. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Esas son las 5 preguntas que ustedes tuvieron que plantear y que tuvieron que pensar. Y entonces después yo quiero que cada persona me conteste las 5 preguntas. Y por cada pregunta me van a poder dar un valor del 1 al 10. Si me dan un 1, es que a esa persona, pues ese tema no le interesa mucho. Si me dan un 10, significa que ese tema a la persona le interesa muchísimo. Entonces, al final de cuentas, vamos a suponer que yo entrevisto a 6 personas. Entonces, la persona 1 me califica la pregunta 1 y me dice, pues esta me importa mucho, entonces le voy a poner un 10. Pero también me va a calificar la pregunta 2 y me la va a poner, por ejemplo, un 8. Y así sucesivamente. Le va a poner una calificación a cada pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que guardar en la matriz? Voy a tener una matriz donde voy a tener en la primera columna las preguntas. Ajá. Después voy a tener una columna para la pregunta 1, para la pregunta 2, para la 3, para la 4, para la 5, para la 6, para la 7, para la 8, para la 9 y para la 10. Entonces, ¿qué voy a guardar en la celda, en la primera fila? ¿No? Voy a guardar las respuestas o el número de personas que respondieron 1 para la pregunta 1. Lo voy a escribir aquí.
Yo voy a poner más espacio para que se vea. Número de respuestas con 1 para la pregunta 1, ¿sí? Sí, ¿qué voy a poner en esta casilla? El número de respuestas con 2 para la pregunta 1, el número de respuestas con 3 para la pregunta 1, el número de respuestas con 4 para la pregunta 1. Y en el siguiente renglón, ¿qué voy a poner? Pues el número de respuestas con 1, pero ahora para la pregunta 2. ¿Sí me explico? No lo entiendo lo último, profe. Esto del 1, 2, 3. No lo Vamos a entiendo. hacer la prueba con una persona ahorita. ¿Vale? Vamos a suponer que solo entrevistamos a una persona. Entonces le hago una pregunta, me dice, para la pregunta 1, me interesa muchísimo, ¿no? Entonces le pone un 10. Para la pregunta 2, no me interesa, le pone un 1. Para la pregunta 3, pues ni sí ni no, entonces le pone un 5. Para la pregunta 4, me pone un 6. Y para la pregunta 5, me pone un 9. Ajá. Entrevisté a una persona, solo una persona. Entonces, ¿cómo va a quedar mi matriz? Mi matriz tiene 10 entradas, porque es de 5 por 10. Y son 5 preguntas. Entonces, ¿qué me contestó para la pregunta 1 mi entrevistado? Ah, pues me entrevistó 10. Entonces, no tengo ninguna respuesta para la pregunta 1 con 1. Entonces, nadie dijo 1 en la pregunta 1. Nadie dijo 2, nadie dijo 3, nadie dijo 4, nadie dijo 5, nadie dijo 6, nadie dijo 7, nadie dijo 8, nadie dijo 9, pero una persona respondió 10. Sería poner el número de personas que contestaron ese número, ¿no? Exactamente. En la pregunta 2, ¿qué me contestaron? 1. Entonces, ¿dónde pongo un 1? 2, 1. Exactamente. Y todo lo demás va a tener 0. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que entrevisto a otra persona. Y esta persona en la pregunta 1 me dijo 3. Entonces ahora también voy a tener un 1 acá. ¿Sí? Y luego entrevisto a otro y me dijo también 10. Ah, pues entonces acá tengo 2. ¿Sí queda más claro? Sí. Profesor, entonces es un ciclo. Debe de preguntar, ¿desea ingresar las respuestas de otra persona? O algo así. Exacto. Ok. Justamente, ¿no? O sea, yo le hago las 5 preguntas a una persona y después le pregunto, ¿deseas registrar otra encuesta? Y sí, pues vuelvo a preguntar las 5. Entonces, lo que les puede ayudar a llenar la matriz es saber qué pregunta están poniendo y qué calificación dan. Si saben que están en la pregunta 1 y saben que les calificaron con 10, pues llenan esta celda. Si saben que están en la pregunta 1 y los calificaron con 5, llenan esta celda. Entonces, guarden en qué pregunta están y qué respondió el usuario y con eso vayan actualizando la matriz. ¿Vale? Sí, gracias. Va. ¿Alguna otra duda? Solo como sugerencia, de los dos problemas hay uno que es más fácil que el otro. Solo voy a decir eso. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda? Entonces ya no me revisó tampoco, no sé si ya no alcanzó a revisar lo de mi código, pero por lo que estoy viendo ahorita creo que lo voy a tener que volver a hacer porque no. Yo había pensado que eran 10 personas y 5 temas. Sí, no. De todos modos, acuérdense que les doy chance de entregarlo hasta el sábado. Entonces, si salen más dudas, me pueden decir. Si ya lo habían entregado, me avisan y les vuelvo ¿cómo se dice? Les borro el registro o me lo mandan por correo, pero me dicen si ya lo entregaron, ¿sale? Profe, y ahorita los que ya lo entregamos y ya le mandamos el correo para el... Si lo vas a corregir No, ya mucho, no, ya está bien. entonces así déjalo, ya no pasa nada. Ok. Solo si le van a llegó corregir. también el correo para el... Sí, hace archivo? ratito, antes de empezar, lo chequé y ya. Te iba a responder, pero ya no me di tiempo. Ok, ¿Vale? muchas gracias, profe, nada más era la duda. Vale. ¿Alguien más? ¿Me pusieron algo en el chat? Ok, va. Entonces, ¿dudas salen ahora o callen para siempre? Creo que no. Bueno, no por ahora. Ok. ¿Qué pasó, Yael?
Sí, profe, entonces nada más para confirmar, entonces en pruebas hay que hacer 5, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me tocó en el problema 2. Una prueba, por ejemplo, sería que intentara, por ejemplo, la huella de carbono del edificio, Ujú. los transportes, ¿no? Uno que vaya en autobús y otro que vaya en metro, ¿no? Entonces la prueba sería esa, ¿no? Uno para el Exacto. autobús y otro para el metro. Casos posibles de entrada. Exacto, justo así. Ah, ok, perfecto. Vale. Bueno, entonces si no tienen más dudas, pues hasta aquí voy a dejar la clase y continuamos mañana.